al efectuar una encuesta a 50 clientes, ya sabemos que 50 sería la N, que es la suma de la columna FI, de un supermercado sobre los kilos de carne comprados a la semana, el 10% afirmó que compraba de 1 a 2,5 kilos. Entonces el primer intervalo iría de 1 a 2,5 kilos. En el 1 el intervalo cerrado con corchete y 2,5 abierto. Y fíjate que no me dice la cantidad de personas que compran de 1 a 2,5 kilos, la cantidad de clientes, me lo da en porcentaje. Entonces tenemos que calcular, para saber qué número aquí, que no va el 10, para calcular exactamente qué número va, calculamos el 10% de 50. El 10% de una cantidad es igual a 10 por 50 entre 100. 10 por 50, 500 entre 100 igual 5. La cantidad de clientes que compran entre 1 y 2,5 kilos son 5. 20 de ellos compraban de 2,5 a 4 kilos. Siguiente intervalo de 2,5 a 4 kilos. Y en este caso me dice la cantidad, 20 de 50. El 30%, otra vez me lo da en porcentaje, compra de 4 a 4,5 kilos. El intervalo de 4 a 4,5 kilos, la cantidad de clientes es el 30%. Calculo el 30% de 50, 30 por 50 entre 100, 30 por 50, 1500 entre 100, 15. 15 clientes compran entre 4 y 4,5 kilos. Y por último, el resto, no me dice la cantidad, el resto de 5,5 a 7. Para calcular cuántos clientes compran entre 5,5, me confundí, y es de 4 a 5,5. Y el resto de 5,5 a 7. De 5,5 a 7 kilos sería el resto. ¿Cómo calculamos la cantidad que va aquí? Tenemos que n es igual a 50, que lo he cambiado porque en realidad sobraba como una fila. Para calcular este número sumamos 5 más 20, 5 más 20 más 15, sale 40, y lo que le falta para llegar a 50 sería 10. Y ahora terminamos de completar toda la tabla. La marca de clase se calcula sumando los extremos del intervalo y dividiendo entre 2. 3,5 entre 2, 1,75. 2,5 más 4 entre 2, 2,5 más 4 entre 2, 6,5 entre 2, 3,25. 4 más 5,5 entre 2, 4,75. 4,75. 5,5 más 7 entre 2, 6,25. Columna HI minúscula. La HI minúscula se llama frecuencia relativa y se calcula dividiendo cada FI entre N. 5 entre 50. 5 entre 50, 0,1. 20 entre 50, 0,4. 15 entre 50, 0,3. Y por último, 10 entre 50, 0,2. La suma de la columna HI tiene que dar 1. Cuando sume 0,1, 0,4, 0,3 y 0,2, la suma, 4 y 1, 5, 8 y 2, 10, me llevo 1, tiene que sumar 1. Calculamos la frecuencia absoluta acumulada. El primer número coincide con la frecuencia absoluta, 5. Y luego vamos sumando. 5 más 20, 25. 5 más 20 más 15, 40.
Y 5 más 20 más 15 más 10, lo que es lo mismo, 40 más 10, 50. Una forma rápida también de sumar es ir en zigzag. El primero es 5 y ahora 5 más 20, 25, 25 más 15, 40 y 40 más 10, 50. El último número de la columna frecuencia absoluta acumulada, la F mayúscula, coincide con la N. Pasamos a la columna HI mayúscula, frecuencia relativa acumulada. Se calcula igual que la frecuencia absoluta acumulada, pero esta vez con la HI minúscula. El primer número coincide, 0,1, y ahora vamos sumando. 0,1 más 0,4, 0,5, 0,8 y por último 0,8 más 0,2, 1. Columna del porcentaje. Multiplicamos por 100 la HI minúscula. 0,1 por 100, 10%, 0,4 por 100, 40%, 30% y 20%. La suma de esta columna me tiene que dar el 100%. Apartado B representa el histograma de frecuencias relativas. En el eje horizontal colocamos los intervalos de la variable y en el eje vertical, como indica, frecuencias relativas, la HI minúscula. Vamos a colocar primero la variable en el eje horizontal. Colocamos aquí 1, 2,5, 4, 5,5 y 7. Y el histograma es levantar columnas hasta donde me indique la frecuencia relativa. Voy a poner la escala 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. La primera columna la levantamos hasta 0,1. El siguiente intervalo, la siguiente columna, hasta 0,4. La siguiente hasta 0,3. Y por último, hasta 0,2. Y coloco aquí la leyenda. Esta representación gráfica se llama histograma.